Recuerdo que en el gobierno pasado, bueno, la idea es no hablar de qué gobierno qué hizo, sino como política de Estado, entendemos eso, ministro, pero apareció en aquel tiempo un concepto de trabajo de reorganizar un poco la estructura del Estado. Es decir, yo, contador, estoy trabajando en el Ministerio del Interior cuando en realidad debería estar ofreciendo mi servicio en áreas administrativas y no en la parte de mesa de entrada. Esa reubicación ¿tiene algo que ver con esto? ¿Cómo se va a complementar o cómo se puede lograr que sea consecuente lo que están haciendo? Bueno, para llamar a concurso un cargo, primero hay que justificar la necesidad de ese cargo. No como en el Congreso que tenemos creaciones de cargos y uno dice, son necesarios los cargos. Colegas suyos me preguntan, 20.000 cargos vacantes tenemos este año permanentes en la administración pública. Entonces, 20.000 cargos. El Estado paraguayo necesita eso. Yo digo, función pública, yo tengo 65, tengo 14 vacancias, tengo que usar las 14 vacancias. ¿Por qué? Por el alcance, el desafío. Ahora, probablemente en algunas otras instituciones o ministerios, me atrevería a decir, cuando superamos el número de 500, yo estoy seguro que hay gente sin funciones, estoy seguro que hay gente que trabaja no al mismo ritmo de los que trabajan, porque en la administración pública el que trabaja se le premia con más trabajo y al que no trabaja no se lo desvincula. Ahora tenemos herramientas al respecto. Entonces tu pregunta es muy interesante porque antes de llamar a concurso hay 3 herramientas nuevas que la plataforma exige: la planificación de puestos de trabajo. Eso es responder a la pregunta, ¿con cuánta gente funciona esta dirección, esta institución? Y a partir de ahí, ¿cuál es la capacidad de pago que tenemos para dejar de destinar casi el 90% de todas las recaudaciones solamente al tema de pago de salario? Esta iniciativa, si bien hay países en la región, menciono los más próximos como Uruguay Concursa o la Alta Gerencia Pública en Chile, que pasan por procesos de concursabilidad, en lo que se traduce es en un nivel superior de calidad y calidez de prestación de servicios Ministro, públicos. 2 preguntas. La gente ya empieza a través de las redes, ¿no? Sí. Dice, primero, cuando uno va a ser comisionado de una a otra institución, ¿tiene que entrar también en concurso ese comisionamiento cuando determinada entidad o institución pide funcionarios comisionados? La primera pregunta. Y lo otro dice, ¿el ministro también concursó alguna vez o concursó para acceder a este cargo? Bueno, aclaro lo segundo porque es importante. Para concursar necesitamos instalar una comisión de selección. Para el cargo de ministro secretario de la Función Pública, el señor presidente de la República fue asesorado de que históricamente no tuvimos la participación de la Corte Suprema de Justicia. Desde la Ley de la Función Pública, 27 de diciembre del 2000, al año siguiente presenta una acción de inconstitucionalidad. Solicito personalmente, porque mi decreto de nombramiento decía realizar las gestiones para llevar adelante el proceso de concurso del cargo de ministro o ministra de la Función Pública. ¿Y qué tengo? Tengo de respuesta de la Corte un acuerdo y sentencia donde dice, para nosotros no existe la Junta Consultiva. Acto seguido, me comunican quién es el representante de la Corte Suprema de Justicia para integrar la Junta Consultiva. ¿Qué es la Junta Consultiva de la Función Pública? La Comisión de Selección, donde además de un representante del Poder Judicial, tiene que estar un representante de diputados, de senadores y uno del Poder Ejecutivo. Esa Junta Consultiva no se pudo instalar hoy por este impasse. La interpretación jurídica de mis asesores internos y externos dicen hay una gran incoherencia en la Corte Suprema de Justicia. Este es uno de los temas que ni bien sepamos quién asuma como presidente de la Corte, vamos a estar retomando para exigir una claridad en ese sentido. ¿Cómo van a designar a un representante para integrar la Junta Consultiva cuando que en realidad, por otro lado, en un acuerdo y sentencia de las tantas medidas cautelares que se han generado contra la Ley de la Función Pública, dicen a nosotros no se nos aplica la Ley de la Función Pública? Un dato interesante, lo de la concursabilidad hoy es no ley de la función pública, no decreto reglamentario. Tengo un decreto SICA, le llamo, de Sistema Integrado Centralizado de la Carrera Administrativa. Hoy la ley de presupuesto dio atribuciones al Poder Ejecutivo a través de un decreto reglamentario y el decreto reglamentario dice que para incorporar una nueva persona en un cargo permanente o en un cargo temporal requiere código de concurso. Entonces el que prefiera no hacer concurso, yo estoy seguro que algunas instituciones podrán conseguir más fácilmente las medidas cautelares, pero este es uno de los temas centrales. Ministro. Mi cargo estuvo desde el 15 de noviembre a disposición del presidente y ya del Pleno del Congreso Nacional. ¿Por qué? Porque quedaba a cargo de ellos definir qué alternativa se le iba a dar a
la Junta Consultiva. 3 alternativas se han generado mucho tiempo atrás. Yo he agregado una más, que es, uno, que la Junta Consultiva, si hay 4 integrantes, pueda funcionar con la mayoría de sus miembros. Interés de algunos legisladores porque dijeron, ah, qué bueno, porque hay un diputado o un senador, entonces le vamos a decir al ministro de la Función Pública, porque el Ejecutivo va a tener un solo representante. Le vamos a decir al ministro de la Función Pública qué tiene que hacer. ¿Y el tema de los comisionamientos? El tema de comisionamientos no requiere una concursabilidad si uno no va a ocupar un cargo de jerarquía en la otra institución. A eso le llamamos concurso interno interinstitucional. Sí, para la conformación de las unidades ejecutoras de proyecto, que hay por lo menos más de 200 unidades ejecutoras, sí hay decretos que establecen la concursabilidad como requisito. Lo que nosotros tenemos hoy como misión, y es un poco el mandato del presidente, es instalar gradualmente 2014 esta plataforma. Hay 5 instituciones, 2 del área de salud, ya mencioné IPS, Ministerio de Salud Pública. IPS va a hacer concurso público de oposición, al igual que salud, concursos abiertos para la ciudadanía a partir de la utilización de... Pero hay instituciones que están exceptuadas porque tienen acciones de inconstitucionalidad o por otras razones también. Bueno, el Poder Judicial está exceptuado. Excepto el jurado de enjuiciamiento, que no tiene acción de inconstitucionalidad. ¿El Banco Central también? Banco Central tiene acción de inconstitucionalidad. ¿El Ministerio Público? Lo anecdótico aquí es que IPS tiene acción de inconstitucionalidad, pero fue la primera institución que dijo su presidente, firmamos un acuerdo en presencia del presidente de la República el año pasado en septiembre, diciendo dejamos de lado nuestra acción de inconstitucionalidad y vamos a aplicar íntegramente todas las políticas de Estado que emanen desde Función ¿El Ministerio Público también? Ministerio Público también, Ministerio Público. Justicia Electoral también. La novedad es que estas instituciones que históricamente no informaban sobre sus nóminas de funcionarios, una pregunta muy difícil que la ciudadanía y los amigos de la prensa siempre me preguntan es ¿cuántos funcionarios somos hoy? ¿Cuántos somos? No superamos 260.000. Fueron desvinculados más de 5.000 en el periodo agosto-diciembre. Hay nuevas desvinculaciones. Ustedes tienen referencia, IPS. Estamos hablando de funcionarios activos, ¿sí? Funcionarios activos, entre permanentes 215.000 y la diferencia prácticamente funcionarios contratados. Ministro, no puedo dejar de preguntarle el caso de Puertos. Sí. Se llamó, todo muy lindo el sistema, pero se llamó a concurso y hay que destacar un poco. Todos los que se presentaron son de billeta de una seccional y ganaron todos los concursos. Puntaje máximo. ¿Cómo es eso, ministro? Bueno, ese es un caso emblemático del punto de vista que Puertos llama a concurso para una contratación temporal del 20 de enero al 28 de febrero. Yo no le puedo obligar a la ciudadanía que se postule a ciertos cargos. Cuando lanzamos el llamado a través del portal de la Secretaría de la Función Pública, www.sf.sfp.gov.py, hay gente que desde el celular accede a esa información y hay otra gente que no accede a esa información. Entonces ahí sí podemos decir la estrategia que se ha utilizado de publicar, probablemente tenemos que hacer un esfuerzo mayor. Hicimos la auditoría integral porque tuvimos varias denuncias de que el proceso no fue, como técnicamente se denomina, un debido proceso. Evaluación, test, entrevista, la copia de cada uno de los exámenes y bueno, finalmente hay un resultado y ese resultado de la auditoría que hicimos y tenemos que hacer. ¿Qué hace Función Pública? Aprueba las bases y condiciones. ¿Quién aplica las bases y condiciones? La comisión de selección de la institución con el monitoreo de Función Pública. En el monitoreo de Función Pública detectamos que necesitábamos contar con todo el proceso, que son como 2.000 páginas de expedientes. Y lo que terminamos el día de ayer, y comentaba con uno de los medios amigos, me decía, bueno, si ganaron ellos, habría que preguntarle a Puertos cuál fue el criterio, pero básicamente, desde el principio al final, se hizo conforme a la reglamentación de la función Pero pública. Supuestamente recibieron ellos el test, la evaluación. Una de las denuncias iba hacia el acceso al temario. Por eso todos hicieron un total de puntos. Bueno, esa es una situación que yo a diario recibo correos y mensajes en el celular diciéndome en tal concurso, SAS, Secretaría de Acción Social Tecoporá, ya está digitado quiénes son las 700 personas que hay que contratar. No están digitados, está el proceso de concurso. Bueno, ahora, pero ustedes probaron si tuvieron o no el temario de estos que se presentaron. Nosotros no llegamos a encontrar evidencias con relación a los temarios. Ahora, ministro, Y vale, evidentemente, o sea, usted está destacando que esto es un logro para el país como Estado,
Pero, ¿cómo queda la Secretaría de la Función Pública cuando dice todos debemos concursar? Sí. Y por el otro lado, el presidente de la República sale y justifica, por ejemplo, la contratación de un amigo en la binacional, en una binacional. Bueno, segundo lugar... Pero no nos diría- venga con ese, No, la no, no. binacional no se rige por el tema de las leyes del Estado. Les decía las medidas cautelares. Las medidas cautelares nos restringen terriblemente entrar en algunas instituciones. Ejemplo, Tribunal Superior de Justicia Electoral. O yo no puedo entrar a hacer un concurso ahí. ¿Por qué? Porque Hay una disposición judicial. hay una medida que no tiene ni siquiera acuerdo y sentencia. Fue una... De urgencia. De urgencia por algo de motivo. Entonces, el tema de las binacionales... Voy al segundo punto, no al acto en sí, al acto administrativo de nombramiento o de contratación en este caso. ¿Quién autoriza? Hace rato mencionó una palabra clave que era las máximas autoridades institucionales, las binacionales, excepto el director y los miembros del Consejo sí son nombrados por decreto del Poder Ejecutivo. Pero a partir de ahí la responsabilidad asume la máxima autoridad institucional. Que es el director. Que es el director paraguayo. Lo mismo ocurre con Itaipú. Entonces, un ministro tiene cierta discrecionalidad, pero hay máximas autoridades institucionales, presidentes de entes descentralizados, entidades históricamente que ¿cómo hacen los nombramientos? Vía resolución o nombramiento, en este caso contratos también vía resolución. O sea, acá hay una responsabilidad al director paraguayo de la entidad binacional Yacyretá. De lo que yo escuché y pudimos por lo menos tomar conocimiento, también a través de la prensa, él no ha recibido explícitamente instrucción del presidente de hacer nombramiento de esta naturaleza. Habría que preguntarle al director cuál ha sido el criterio que ha tenido en cuenta. Cuando mencioné la necesidad de que un puesto tiene que estar justificado, eso también para función pública, por supuesto, es importante. En realidad, para fortalecer el sentido de la pregunta de Aníbal, para finalizar, por una cuestión de tiempo, el trabajo que hacen es fantástico, las respuestas que usted da también son fantásticas, ministro. Hay que valorar eso. Pero, desde su punto de vista, ¿no es inconsecuente si al final de cuentas el presidente va a decir, va a justificar una contratación? O incoherente. Incoherente, digo yo. Incoherente. Yo diría, Diciendo, es amigo mío. yo diría lo Tanto siguiente. esfuerzo de los que van a precisamente recurrir a ese sitio web para presentarse de una manera transparente, y otro, inclusive una binacional que tiene mejor paga que cualquier oficina del Estado, de la estructura del Estado, pueda entrar de esa manera. Bueno, el desafío de función pública es lograr que las binacionales también pasen el portal Paraguay Concursa. Va a ser imposible, ministro. Yo creía ¿Cómo es que... en Argentina, si sabe? Pablo, discúlpame que te tutee, pero te digo lo siguiente. Sí, adelante, por favor. Yo creía que era imposible. Yo estoy hace más de 10 años en la Secretaría de la Función Pública y dije, alguna vez debiéramos de tener la base de datos de las binacionales. ¿Y? Yo asumo al cargo y no pasó 30 días para que yo tenga acceso irrestricto a una de las binacionales. Y digo, para mí era un sueño, lo que tú estás diciendo. Sí, el mismo portal para Función Pública. 10 años atrás, cuando empezamos con la idea, con un crédito del BID y todo esto, dijimos, ¿será que vamos a llegar en 5 años? ¿Será que vamos a llegar en 10 años? Porque este tema requiere muchísima voluntad. Hay cosas que corregir, estoy seguro. Probablemente las autoridades van a tener que hacer rectificaciones en algunas cuestiones y bueno, si este es el caso, me parece que ameritaría simplemente ser coherentes y consecuentes como lo que estamos conversando y bueno, esto también implica un cambio cultural muy, muy grande. La clase política y la ciudadanía históricamente ha tenido el criterio de que para ingresar a un puesto público hay que ser correligionario, para ingresar a un puesto interesante en la administración pública. No hay solo puestos interesantes en las binacionales. A mí me consta que en muchas entidades centralizadas, Pablo sabe la referencia de remuneraciones en el Banco Central, en el Ministerio de Hacienda, Agencia Financiera de Desarrollo, estamos hablando de salarios, no digo del primer mundo, pero salarios atractivos Sí, para con el sector respecto público. a años anteriores hubo un salto importante, ¿sí? Realmente. Así es. Ministro, muchísimas gracias por su tiempo.